Hello everyone. Thanks for joining us for another great edition of Keep Polite with the World and the World will Keep Polite with You. We are finding practical wisdom coming from the daily Bible reading, and today we will be focusing on the words of Genesis 17 and what practical wisdom we derive from it, and there's plenty to look forward to in this Bible reading of Genesis 17. So let's get right down to it, and then we'll discuss all the great points that Genesis 17 shares with us. So Genesis 17 says the following. When Abram was 99 years old, Jehovah appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and prove yourself faultless. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you very, very much. At this Abram fell face down, and God continued to speak with him, saying, As for me, look, my covenant is with you, and you will certainly become a father of many nations. Your name will no longer be Abram. Your name will become Abraham, for I will make you a father of many nations. I will make you very, very fruitful, and will make you become nations, and kings will come from you. And I will keep my covenant between me and your offspring, after you throughout their generations, for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. And I will give to you and to your offspring after you the land in which you live, as a foreigner the entire land of Canaan, for a lasting possession, and I will be their God. God said further to Abraham, As for you, you are to keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations. This is my covenant between me and you, that you and your offspring after you will keep. Every male among you must get circumcised. You must circumcise the flesh of your foreskins, and it will serve as a sign of the covenant between me and you. Throughout your generations, every male among you 8 days old must be circumcised. Anyone who is born in the house, and anyone who is not one of your offspring, and who was purchased with money from a foreigner. Every man born in your house, and every man purchased with your money must be circumcised. And my covenant in your flesh must serve as a lasting covenant. If any uncircumcised male will not circumcise the covenant, flesh of his foreskin, that person must be cut off from his people. He has broken my covenant. Then God said to Abraham, As for your wife Sarai, you must not call her Sarai, because Sarah will become her name. I will bless her and also give you a son by her. I will bless her and she will become nations. Kings of peoples will come from her. At this Abraham fell face down and began to laugh and to say in his heart, Will a man 100 years old have a child born to him? And will Sarah, a woman 90 years old, give birth? So Abraham said to the true God, O that Ishmael might live before you. To this God said, Your wife Sarah will definitely bear you a son, and you must name him Isaac, and I will establish my covenant with him, for an everlasting covenant to his offspring after him. But as regards Ismael, I have heard you. Look, I will bless him and will make him fruitful, and will multiply him very, very much. He will produce 12 chieftains, and I will make him become a great nation. However, I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah will bear to you at this appointed time next year. When God finished speaking with him, he went up from Abraham. Abraham then took Ishmael his son, and all the men born in his house, and everyone he had purchased with money, every male in the household of Abraham, and he circumcised the flesh of their foreskins on that very day, just as God had spoken with him. Abraham was 99 years old when he had the flesh of his foreskin circumcised. And Ismael, his son, was 13 years old when he had the flesh of his foreskin circumcised. On that very day, Abram was circumcised, and also his son Ishmael. All the men of his household, anyone born in the house, and anyone purchased with money from a foreigner, were also circumcised with him. We think about it, a little bit painful, right? Well, love, loyalty, and pain don't go without a little pain. It shouldn't be like that. But you know what they say? No pain, no gain. And anything worth anything is not free nor easy. This covenant that took place and everything that it conveyed, of course, verses 1 to 5 speak about when God introduces himself to Abraham, or Abram at the time,
He's given him clear directions, and in doing so, makes it very clear what his name is. Is there any doubt? No, he doesn't leave us in the blind or ignorance about that. He, Jehovah, says very clearly in verse 1, I am God Almighty. If you spoke to a king or a president, think about this. If you spoke to a king or a president, would they not want to make clear who they are and what their position is? In fact, if you were to speak to a king or a president to begin with, would you not already know who they are to begin with? So it makes sense, right? If I were king, my first way of introducing myself is saying my name, and then I would say, I am the king of. That's probably why Abram is so trusting and so abiding to God. You see, because God Jehovah was not a secret entity or personality, but rather a friend who in this case made it very clear who he was. Now, why is this important? Because God has presented himself and made it clear to who he is, to all of us as well, through means of the Bible. Does your Bible say that name? If not, you need to ask yourself. Why we said in the very first podcast this season that we would speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth, because that's the polite and respectful thing to do. And if you know what keep the word polite is and stands for, you know that it could be no other way. So, again, if your Bible version does not have or include the name Jehovah, Yahweh, Yah, or the Tetragrammaton, you need to ask yourself why that is. Let's carry on. Verses 9 to 14 speak about circumcision as part of a covenant that would be celebrated between God and Abraham. Circumcision. Is it good for anything? Well, according to a very well-respected Spanish insurance agency, which, amongst other clients, serves the prestigious Real Madrid group, the football players in their medical checkups, as well as the APA, which is the American Pediatrics Academy, there are quite a few advantages to circumcision itself, and they are the following. It reduces the risk of infection in the urinary tract. It also reduces the risk of STDs, urinary cancer, whereas the only risk involved in it is the nipping part, which may hurt and be infected for a while. Now, ask yourself, does God know best? Yes, and if you ask Abraham to get circumcised, it must have been for good reason. It goes without saying that it was not an easy thing he was asking. And this is where we discover faith and love, and how they go hand in hand sometimes. Now, do you think Abraham and all his family would have been able to circumcise themselves if they didn't love God, Abraham being 99 years old? Highly doubtful. What helps us have this faith? When we rely on God for different matters and we see how he comes through for us. In Abraham's case, I'm sure Abraham must have begged God to save him and Sarai from death and hunger. And Jehovah God came through in a major way, not only freeing them from bondage and death in Egypt, but also supplying them with more than enough goods and animals, not only being released from this great bondage, but Jehovah God specifically spoke to Abraham and made his promises, guarantees, and even covenants with him clear, as we just seen. Would that not be enough for you? Would it be enough for me? Well, I personally have seen how God has always come through for me. Honestly, I cannot begin to tell you the amount of times I have needed help or saving, and God has come through for me in a big way, in a way that is even better than I would have ever expected. He hasn't spoken to me directly. I'm not going to claim to have spoken to God, of course, or anything like that, but He does so through nature, through association and companionship. Through my child showing me love, for example, through my mom offering to help me or calling me to make sure that I'm doing well, through means of the Bible, where I can read about cases such as this one and build up my own faith that everything is going to be okay. Here I do well to think, could I at least be a good person and help as many people as possible as God does? Could I do good all to others? At the very minimum, I am respectful and courteous with others. That could at least help them see that there are good people in the world and they can then pay it forward with others, creating a ripple effect of goodness, respect, and kindness. But what else is God asking of me? Circumcision? No. However, my circumcision has to be in my heart, where I prove to be God's.
by means of my actions, my words, my deeds, and even my thoughts. What does that mean? That my being, as it were, is no longer mine. Much like foreskin is no longer a man's when cut off, my being is shaped by that cut that the Bible makes on my heart. You see, of all the things Abraham could have done, however, there was one thing he shouldn't have done. You see, he went as far as believing in God by leaving everything he had, and now circumcising himself as well as all of his household. However, when Jehovah God told him that his descendants would be fruitful, Abraham doubted and even laughed about it in his heart. Does that make sense to you? Does it make sense that he would do all of these things and then doubt God because he was too old and God had already helped him and given him a son through Hagar? What does this show me? Well, my faith, love, and devotion to God have to be complete. I need to love, believe, and trust in Him every day, in all things, and never give Him a half hearted faith. Either I'm all in or not. This is normal, in the sense that most people would also require this from us in daily activities, in jobs, sports teams, relationships. Would you be with someone who only gives you half their love or half the truth? For example, a few days ago, I was offered a job which built a gap in my schedule, that time where I'm not giving classes. The problem was that my current job goes from 8:05 to 9:05, whereas the other job began exactly at 9 o'clock. I had to be honest with my boss. I spoke to him about the possibility of ending class 5 minutes earlier, and obviously the clear answer was unexpected and stern no, because we had a commitment, which is understandable, completely understandable. Needless to say, I couldn't take that job, which would have been great on my finances. Right now, a relationship or a marriage will also require us to be all in or nothing, as will a coach of any team we play for. For example, you either give your all or you won't play if you're a professional athlete. Why do you think committed players from different sports are the best players? Think of why we know such athletes. Cristiano, Ronaldo, Leo Messi, Kobe Bryant, Michael Jordan, to name a few, Rafa Nadal. All of these athletes train very, very hard. In other words, in their training, they were the hardest trainers of all. That said, God is no less important and deserves our all. In fact, He is even more important. Most of the aforementioned athletes have given glory to or thanked God for their success. And so, if we would give our all to a job, a relationship, or a sport, why would God get unsettled for less? When you give God your best, all else falls into place, and there is balance and happiness in all other things. So bear in mind that if you consider yourself a committed person to God, dive into your faith and trust in Him, never doubting, as did Abraham. Not even for a bit. It doesn't make sense that we do. In any case, we do well to remember that it takes real faith to do what Abraham did, and we do well to imitate that faith in doing all that God asks of us. What does God ask of us? Well, this we've yet to see in more readings. But if I think about it, God isn't asking me, as He did with Abraham, to leave my country, to wander off in the desert. Is He? He isn't asking me to believe in Him blindly. Is He? He isn't asking me to circumcise myself. Is He? He's asking me to believe in Him. Call Him by His name. Believe in Him from what I know and read about Him. To do good unto others, make His name known as He did it with Abraham, and to value my relationship with Him. Is that too hard for me? Is it too hard for you? If so, then I, or we, could never truly say that we love Jehovah God as Abraham proved to. So we learn that belief and faith in God, as well as obedience, is easy if we love Him, and we can only accomplish that by learning about Him. When and if we do, we not learn about Him, but come to love Him, making us better people all around, and do everything we can to be good to all, just as He is. That's the lessons that I extract from my daily Bible reading of Genesis 7:10. And I hope that you've both enjoyed and benefited from these points that are, without a doubt, so beneficial to know, very practical in our daily understanding of Bible passages and how we can apply them to our daily lives. Until tomorrow, I will wish you the best, and I will ask nothing more than you taking care of yourself first and taking care of any and all things around.
Hola a todos. Gracias por acompañarnos en otra gran edición de Mantente cortés con el mundo y el mundo se mantendrá cortés contigo. Estamos encontrando sabiduría práctica proveniente de la lectura diaria de la Biblia. Y hoy nos estaremos enfocando en las palabras de Génesis 17 y en qué sabiduría práctica extraemos de ello. Y hay muchísimo que esperar con ilusión en esta lectura bíblica de Génesis 17. Así que vayamos directamente al punto, y luego hablaremos de todos los excelentes puntos que Génesis 17 comparte con nosotros. Así que Génesis 17 dice lo siguiente: Cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y demuestra que eres intachable. Estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré muchísimo, muchísimo. Ante esto, Abraham cayó rostro a tierra, y Dios continuó hablándole, diciendo: En cuanto a mí, mira, mi pacto es contigo, y sin falta llegarás a ser padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, tu nombre llegará a ser Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Te haré muy, muy fecundo, y haré que llegues a ser naciones, y reyes procederán de ti. Y mantendré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, a lo largo de sus generaciones, como pacto permanente, para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que viviste como extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión duradera, y yo seré su Dios. Dios le dijo además a Abraham: En cuanto a ti, tú debes guardar mi pacto, tú y tu descendencia después de ti a lo largo de sus generaciones. Este es mi pacto entre yo y tú, que tú y tu descendencia después de ti guardarán. Todo varón entre ustedes debe circuncidarse. Ustedes deben circuncidar la carne de su prepucio, y servirá como señal del pacto entre yo y ustedes. A lo largo de sus generaciones, todo varón entre ustedes de 8 días de nacido debe circuncidarse. Cualquiera que nazca en la casa y cualquiera que no sea de tu descendencia y que haya sido comprado con dinero a un extranjero, todo hombre nacido en tu casa y todo hombre comprado con tu dinero debe circuncidarse, y mi pacto en su carne debe servir como pacto duradero. Si algún varón incircunciso no circuncida la carne de su prepucio, esa persona debe ser cortada de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham: En cuanto a tu esposa Sarjai, no debes llamarla Sarjai, porque Sara llegará a ser su nombre. La bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y ella llegará a ser naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Ante esto, Abraham cayó rostro en tierra y comenzó a reírse y a decir en su corazón: ¿Tendrá un hombre de 100 años un hijo que le nazca? ¿Y dará a luz Sara una mujer de 90 años? Así que Abraham le dijo al Dios verdadero: Ojalá Ismael viva delante de ti. A esto Dios dijo: Tu esposa Sara definitivamente te dará un hijo, y debes ponerle por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él como pacto permanente para su descendencia después de él. Pero en cuanto a Ismael, te he escuchado. Mira, lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré muchísimo, muchísimo. Producirá 12 jefes y haré que llegue a ser una gran nación. Sin embargo, estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará a luz a este tiempo señalado el año que viene. Cuando Dios terminó de hablar con él, subió de Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, y a todos los hombres nacidos en su casa, y a todos los que había comprado con dinero, todo varón en la casa de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios en ese mismo día, tal como Dios le había hablado. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó la carne de su prepucio. Y Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando se circuncidó la carne de su prepucio. En ese mismo día, Abraham fue circuncidado y también su hijo Ismael. Todos los hombres de su casa, cualquiera nacido en la casa y cualquiera comprado con dinero a un extranjero, también fueron circuncidados con él. Lo pensamos un poco doloroso, ¿verdad? Bueno, el amor, la lealtad y el dolor no van sin un poco de dolor. No debería ser así. Pero ya sabes lo que dicen: sin dolor no hay ganancia, y nada que valga algo es gratis ni fácil.
Este pacto que tuvo lugar y todo lo que transmitía, por supuesto, los versículos 1 al 5 hablan de cuando Dios se presenta a Abraham o a Abraham en ese momento, le da instrucciones claras y al hacerlo deja muy claro cuál es su nombre. ¿Hay alguna duda? No, no nos deja en ceguera o ignorancia sobre eso. Él, Jehová, dice muy claramente en el versículo 1, Yo soy Dios Todopoderoso. Si hablaras con un rey o un presidente, piensa en esto. Si hablaras con un rey o un presidente, ¿no querrían dejar claro quiénes son y cuál es su posición? De hecho, si fueras a hablar con un rey o un presidente para empezar, no sabrías ya quiénes son desde el principio, así que tiene sentido, ¿verdad? Si yo fuera rey, mi primera forma de presentarme sería diciendo mi nombre y luego diría, yo soy el rey de... Por eso probablemente Abraham confía tanto y obedece tanto a Dios. Verás, porque Dios Jehová no era una entidad o personalidad secreta, sino más bien un amigo que en este caso dejó muy claro quién era. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque Dios se ha presentado y ha dejado claro quién es, para todos nosotros también, mediante la Biblia. ¿Tu Biblia dice ese nombre? Si no, necesitas preguntarte por qué. Porque dijimos en el primer podcast de esta temporada que diríamos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque eso es lo cortés y respetuoso. Y si sabes lo que Keep the World Polite es y representa, sabes que no podría ser de otra manera. Así que de nuevo, si tu versión de la Biblia no tiene o no incluye el nombre Jehová, Yahweh, Yah o el tetragramatón, necesitas preguntarte por qué es así. Sigamos. Los versículos 9 al 14 hablan de la circuncisión como parte de un pacto que se celebraría entre Dios y Abraham. Circuncisión, ¿sirve para algo? Bueno, según una agencia de seguros española muy respetada, que, entre otros clientes, atiende al prestigioso grupo del Real Madrid, a los futbolistas en sus chequeos médicos, así como la APA, que es la Academia Americana de Pediatría, hay bastantes ventajas de la circuncisión en sí, y son las siguientes. Reduce el riesgo de infección en el tracto urinario. También reduce el riesgo de ETS, cáncer urinario, mientras que el único riesgo involucrado en ello es la parte del corte, que puede doler y puede infectarse durante un tiempo. Ahora pregúntate, ¿sabe Dios lo que es mejor? Sí, y si le pidió a Abraham que se circuncidara, debió ser por una buena razón. No hace falta decir que no era algo fácil de pedir, y aquí es donde descubrimos la fe y el amor, y cómo a veces van de la mano. Ahora, ¿crees que Abraham y toda su familia habrían podido circuncidarse si no amaran a Dios, siendo Abraham de 99 años? Es altamente dudoso. ¿Qué nos ayuda a tener esta fe? Cuando dependemos de Dios en diferentes asuntos y vemos cómo Él responde por nosotros. En el caso de Abraham, estoy seguro de que Abraham debió haberle suplicado a Dios que lo salvara a él y a Sarai de la muerte y el hambre. Y Jehová Dios respondió de manera enorme, no solo liberándolos de esclavitud y muerte en Egipto, sino también dándoles más que suficientes bienes y animales. No solo siendo liberados de esa gran esclavitud, sino que Jehová Dios habló específicamente con Abraham e hizo claras sus promesas, garantías e incluso pactos con él, como acabamos de ver. ¿No sería eso suficiente para ti? ¿Sería suficiente para mí? Bueno, yo personalmente he visto cómo Dios siempre ha respondido por mí. Honestamente, no puedo ni empezar a decirte la cantidad de veces que he necesitado ayuda o salvación, y Dios ha respondido por mí de una manera grande, de una manera incluso mejor de lo que yo habría esperado. Él no me ha hablado directamente. No voy a afirmar que he hablado con Dios, por supuesto, ni nada por el estilo, pero lo hace a través de la naturaleza, a través de la asociación y la compañía, a través de mi hijo mostrándome amor, por ejemplo, a través de mi mamá ofreciéndose a ayudarme o llamándome para asegurarse de que estoy bien, a través de la Biblia, ¿dónde puedo leer sobre casos como este y fortalecer mi propia fe de que todo va a estar bien? Aquí hago bien en pensar, ¿podría al menos ser una buena persona y ayudar a tantas personas como sea posible como Dios lo hace? ¿Podría hacer el bien a los demás? Como mínimo soy respetuoso y cortés con los demás. Eso al menos podría ayudarlos a ver que hay gente buena en el mundo y luego ellos pueden pagarlo hacia adelante con otros, creando un efecto dominó de bondad, respeto y amabilidad. Pero, ¿qué más me está pidiendo Dios? ¿Circuncisión? No.
Sin embargo, mi circuncisión tiene que estar en mi corazón, donde demuestro ser de Dios, por medio de mis acciones, mis palabras, mis hechos e incluso mis pensamientos. ¿Qué significa eso? Que mi ser, por así decirlo, ya no es mío. Así como el prepucio ya no es de un hombre cuando es cortado, mi ser está moldeado por ese corte que la Biblia hace en mi corazón. Verás, de todas las cosas que Abraham podía haber hecho, sin embargo, había una cosa que no debía haber hecho. Verás, llegó hasta creer en Dios, dejando todo lo que tenía y ahora circuncidándose a sí mismo, así como a toda su casa. Sin embargo, cuando Jehová Dios le dijo que su descendencia sería fecunda, Abraham dudó e incluso se rió de ello en su corazón. ¿Tiene sentido eso para ti? ¿Tiene sentido que hiciera todas estas cosas y luego dudara de Dios porque era demasiado viejo, y Dios ya lo había ayudado y le había dado un hijo por medio de Hagar? ¿Qué me muestra esto? Bueno, mi fe, amor y devoción a Dios tienen que ser completos. Necesito amar, creer y confiar en Él cada día, en todas las cosas, y nunca darle una fe a medias. O estoy totalmente dentro o no. Esto es normal, en el sentido de que la mayoría de las personas también lo requerirían de nosotros en actividades diarias, en trabajos, equipos deportivos, relaciones. ¿Estarías con alguien que solo te da la mitad de su amor o la mitad de la verdad? Por ejemplo, hace unos días me ofrecieron un trabajo que llenaba un hueco en mi horario, ese tiempo en el que no doy clases. El problema era que mi trabajo actual va de 8:05 a 9:05, mientras que el otro trabajo comenzaba exactamente a las 9 en punto. Tuve que ser honesto con mi jefe. Hablé con él sobre la posibilidad de terminar la clase 5 minutos antes, y obviamente la respuesta clara fue un no firme y esperado, porque teníamos un compromiso, lo cual es entendible, completamente entendible. No hace falta decir que no pude aceptar ese trabajo, que habría sido genial para mis finanzas. Ahora mismo, una relación o un matrimonio también requerirá que estemos totalmente dentro o nada, al igual que un entrenador de cualquier equipo en el que juguemos. Por ejemplo, o lo das todo o no juegas si eres un atleta profesional. ¿Por qué crees que los jugadores comprometidos de diferentes deportes son los mejores jugadores? Piensa por qué conocemos a esos atletas: Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Kobe Bryant, Michael Jordan, por mencionar algunos. Rafa Nadal. Todos estos atletas entrenan muy, muy duro. En otras palabras, en su entrenamiento eran los que más entrenaban de todos. Dicho esto, Dios no es menos importante y merece nuestro todo. De hecho, es aún más importante. Muchos de los atletas mencionados han dado gloria o han agradecido a Dios por su éxito. Y así, si daríamos nuestro todo a un trabajo, una relación o un deporte, ¿por qué Dios recibiría y se conformaría con menos? Cuando le das a Dios lo mejor, todo lo demás cae en su lugar, y hay equilibrio y felicidad en todas las demás cosas. Así que ten en mente que si te consideras una persona comprometida con Dios, sumérgete en tu fe y confía en Él, sin dudar jamás, como hizo Abraham. Ni siquiera un poco. No tiene sentido que lo hagamos. En cualquier caso, hacemos bien en recordar que se necesita verdadera fe para hacer lo que Abraham hizo, y hacemos bien en imitar esa fe haciendo todo lo que Dios nos pide. ¿Qué nos pide Dios? Bueno, esto aún lo veremos en más lecturas, pero si lo pienso, Dios no me está pidiendo, como hizo con Abraham, dejar mi país y vagar por el desierto, ¿verdad? No me está pidiendo creer en Él ciegamente, ¿verdad? No me está pidiendo circuncidarme, ¿verdad? Me está pidiendo creer en Él, llamarlo por su nombre, creer en Él por lo que conozco y leo acerca de Él, hacer el bien a los demás, dar a conocer su nombre como lo hizo con Abraham y valorar mi relación con Él. ¿Es eso demasiado difícil para mí? ¿Es demasiado difícil para ti? Si es así, entonces yo o nosotros no podríamos decir verdaderamente que amamos a Jehová Dios como Abraham lo demostró. Así que aprendimos que creer y tener fe en Dios, así como obedecer, es fácil si lo amamos, y solo podemos lograrlo aprendiendo acerca de Él. Cuando y si lo hacemos, no solo aprendemos acerca de Él, sino que llegamos a amarlo, lo que nos hace mejores personas en general, y hacemos todo lo que podemos para ser buenos con todos, tal como Él lo es.
Esas son las lecciones que extraigo de mi lectura diaria de Génesis 17. Y espero que hayan disfrutado y se hayan beneficiado de estos puntos que sin duda son tan beneficiosos de conocer, muy prácticos en nuestra comprensión diaria de los pasajes bíblicos y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida diaria. Hasta mañana les deseo lo mejor y no les pediré nada más, que se cuiden primero ustedes mismos y cuiden de todas y cada una de las cosas a su alrededor.